tenía como esa formación y después escuchaba folclore y tango en la casa de mis abuelas, así que me crié así desde que tengo uso de razón, digamos que está la música rondando. En el Mercado Norte te esperan los sabores, los colores y aromas. En el Mercado Norte te espera una nueva historia. Mercado Norte, alimentamos tus sentidos. Hizo de la música su vida. Desde el tango o el folclore que escuchaba de chiquito en lo de sus abuelos, el pop y el rock en su adolescencia, hasta cantar sus propias melodías en la actualidad. Sus canciones cuentan su historia y su presente. Sus 4 discos son su reflejo cargado de pinceladas de distintos géneros que van tiñendo sus letras dibujadas de nostalgia. Hoy, con su arte, nos acompaña a iluminar tu pantalla Chino Mansuti. A los 8 años creo que me dijeron chino por primera vez un compañero de la escuela. Supongo que, nada, me río y no veo, ¿viste? Tengo los ojos achinados, venimos así de familia, todos los Mansuti somos medio... Debemos tener algún pariente lejano, oriental, no sé, pero... No, yo no te noto tan chino, sinceramente. Bueno, gracias, pero vos sabés que ni siquiera en mi casa me dicen Gonzalo, o sea... El chino quedó para siempre. Para siempre, claro. Además, tus discos son Chino Mansuti, sí, así sí, firmás. Sí, me dicen Gonzalo y no me doy vuelta porque no estoy acostumbrado. De chico siempre me dijeron chino. Qué lindo. ¿Venís de una familia de músicos chinos? No vengo de una familia de músicos, sí vengo de una familia donde el arte fue muy importante siempre y se nos inculcó mucho el arte. Tengo hermanos que son bailarines, somos 4 hermanos. Mis otros 3 hermanos son bailarines, mi hermana es profesora de danza, incluso bailaron en la compañía argentina de danza. Y bueno, se ve que yo era medio pata de palo porque también lo intentaron conmigo cuando era chico y no... Pero picó la música. No funcionó, claro, y me terminaron metiendo en el Instituto de Música. Mis viejos pasaban mucho tiempo fuera de casa porque mi vieja, además de trabajar, estudiaba en la facu y mi papá era viajante. Entonces, bueno, nos daban como muchas actividades para entretenernos y mis hermanos fueron a bailar y yo a los 6 años fui al Instituto de Música, que es algo que agradezco mucho porque, nada, básicamente me crié escuchando y aprendiendo música. A los 10 años me recibí. ¿Cuál fue tu instrumento en el Instituto? En el instituto era el piano. Era piano. Era el piano y la formación era como clásica, de música clásica. Pero bueno, yo también pasaba mucho tiempo en la casa de mis abuelos, que era una casa como muy musical y se escuchaba mucho tango y mucho folclore. En la casa de mis abuelos se escuchaba el Winco de mi abuelo con los discos de, no sé, de D'Arienzo, de Piazzolla, y en la radio que estaba en el patio había una radio clavada con música folclórica todo el tiempo. Entonces salía del instituto, escuchaba música clásica. Y tenía como esa formación y después escuchaba folclore y tango en la casa de mis abuelas, así que me crié así desde que tengo uso de razón, digamos que está la música rondando. Hablaste de tus abuelos, hablaste de tus hermanos, hablaste de tus padres, sos como vos como familiero, ¿no? La familia es como muy tano, pero sí, fuerte. Sí, fuerte. La familia es importante para vos. Muy, demasiado, y de hecho estoy como tratando de hacer lo mismo con mi nueva familia, con mi novia y con mi hija y tratar de juntar a todos. Novia, hija. Exacto. Hija llamada Roma. Roma por... Roma por la ciudad Roma. ¿Por Roma? Sí. ¿Conoces Roma? Conozco Roma, he ido varias veces y es como, nada, como una ciudad que me impactó mucho cuando fui la primera vez. Yo no había salido nunca de Santa Fe y a los 25 años me fui. ¿Y por qué? Para no... Yo sé que te fuiste por un mes y demoraste un año en volver. Sí, pero ¿por qué partiste? Es un poco larga la historia. Básicamente me fui con un pasaje de ida con idea de volver al mes, porque no tenía mucho dinero, pero estaba como un poco aburrido, un poco cansado.
tocaba en ese momento, pero no pasaba nada con lo que hacían, sentía como que nadie me quería escuchar, como que no tenía laburo, así que en definitiva me tomé un vuelo y en el primer lugar que caí fue en Roma. Después terminé viviendo, después de girar un poco por Italia, terminé viviendo en una ciudad del norte, en una ciudad muy chiquitita que se llama Alessandria, y me terminé quedando ahí. Pero bueno, fue como un viaje así súper, no sé, iniciático y aventurero para ver, un poco para encontrarme, ¿viste? Para ver qué quería con mi vida. Y fue buenísimo porque cuando volví sin querer, es como que tenía las cosas mucho más claras y me sirvió mucho para mi vocación también, ¿viste? Empecé como a tomármelo mucho más en serio, a creer bastante en mí. Yo allá tuve que salir a laburar y no sabía hacer otra cosa, no sabía ni siquiera hablar el italiano, o sea, lo único que podía hacer era tocar la guitarra. ¿Pero trabajaste de músico sí. desde el principio o de pronto llegaste y lavaste copas? Hice de todo un poco hasta que empecé a trabajar con la música. Al principio daba clases de guitarra, después tocaba en los bares. Y fue la primera vez, yo toco de los 14 años, o sea, había estado 10 años tocando acá, pero fue la primera vez que sentí que podía hacer de mi vocación, porque podía hacer un oficio, podía hacer una profesión, un trabajo. Así que... Mira, a mí me parece que algo pasó y me gustaría por ahí indagar en ese viaje que hiciste o en la decisión de tomar ese viaje, porque por lo que sé tuviste un grupo exitoso, un recordado, Ámbar, después otro distinto, y fue como el gran salto que diste a, bueno, ahora sí, tengo la fuerza suficiente, voy a ser solista, ¿no? Sí. Pasó de todo. Lo primero que me pasó me parece que es una cuestión de desprejuiciarme artísticamente, digamos. Yo tocaba rock y hacía las cosas de determinada manera y vivir afuera y tener que depender solamente de mí y demás me hizo reconciliarme con la idea de que podía hacer una música sin demasiados prejuicios, como más desgenerada, si se quiere, que el rock, el formato de rock y de mis bandas de rock no me lo permitía por ahí. Y por otro lado, también me hizo dar cuenta de que podía llevar a cabo una carrera que dependa pura y exclusivamente de mis ganas y de mi pasión. Estabas buscando otras formas. Estaba buscando otra forma, necesitaba conocer otra cosa, o sea, yo vivía acá hasta ese tiempo no había salido de acá. Imagínate que después de Alessandria me tomé un barco y me fui a Barcelona y claro, nada, llegué a un lugar donde los chicos andaban de la mano y a los besos por la calle, donde voy al banco a hacerme el NIE, que es un trámite que hay que hacer allá con la ciudadanía y me atiende una chica trans en la puerta del banco y nada, dije, wow, qué lejos que estamos, ¿viste? Me empezó como la cabeza me empezó a cambiar de una manera increíble y eso pasa. También artísticamente ocurre eso, porque todo ese folclore y todo ese tango y toda la música clásica que yo escuchaba cuando era chico, me la negué durante mucho tiempo porque tenía que tocar con una guitarra distorsionada y demás, y después entendí que podía hacer las dos cosas, digamos. Y un poco el camino que hice como solista tiene que ver con eso. Mi primer disco tiene canciones de rock, claro, porque es lo que yo hago, pero con bombos legüeros, con charangos, con un montón de música popular argentina. ¿Lo llamarías una fusión, claro, una mixtura? Una mixtura. Después hice un disco sinfónico que se llama Frenesí, con un quinteto de cuerdas. Que es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Que es maravilloso. Y eso, desprejuiciarme. El viajar te abre mucho la cabeza. Yo a partir de ahí no dejé de viajar nunca más y creo que viví y trabajé toda mi vida para eso y es lo que quiero que, por ejemplo, mi hija haga el día de mañana, ¿no? que pueda conocer otras culturas, otra forma de pensar, ¿no? Vos sos de una generación intermedia, pero entre tu hija y yo, que podría ser su abuela, hay
dos generaciones que implican que vos vas a criar una hija para que vuele, para que sea ciudadana del mundo. Y a nosotros, lamentablemente, nos criaron como si fuéramos árboles y estuviéramos atados a las raíces. Claro. ¿Sabés que ser ciudadano del mundo significa tener un hijo que a lo mejor uno vea 2 veces al año? Sí, y la idea me empieza como un poco a dar cositas. A dar cosas, pero bueno, yo tuve la libertad de hacer lo que quería, digamos. Yo tuve la suerte de tener dos viejos que siempre me dejaron hacer lo que quería, digamos. Supongo que cuando me fui a Europa sin un mango y dormí en alguna terminal de tren o qué sé yo, o tenía que salir a tocar la guitarra y a pasar la gorra para poder ir al súper a comprar algo, ellos se aterraban y sufrían y demás. Seguro. Pero también sabían de que estaban haciendo lo que yo necesitaba. Yo para mi hija quiero eso, que haga lo que necesite para ser feliz, ¿viste? ¿Y cuánto te cambió Roma la vida, además de no dormir nunca más así, No, 8 horas continuas? Me cambió todo, completamente. De entrada te diría que a partir de que me enteré de la existencia de Roma, dejé de ser lo más importante en mi vida, digamos. Ya no soy lo más importante para mí. Lo cual es muy difícil para un artista, para un músico, que tenemos un ego más grande que, viste, que estamos todo el tiempo mirándole el ombligo. Eso no lo pudo lograr nadie, ninguna pareja. Bueno, mi hija lo logró en el momento que aparecieron las 2 rayitas en el Evatés. O sea, automáticamente todo lo que hago lo hago para ella, digamos, para ella primera. A partir de eso, imagínate que cambia todo. Pero ¿musicalmente cambió algo a partir de su llegada? Sí, claro. Cambió la posibilidad de hacer música desde un lugar de estabilidad emocional y de felicidad, algo que yo desconocía completamente. Mis discos y mis canciones fueron hechos en situaciones tortuosas o en situaciones como muy determinantes. ¿Cómo es eso en situaciones tortuosas? Claro, a ver, mi primer disco, que se llama Lleva, es un disco que yo hago viajando por Europa y también cuando volví. Y es un disco que se hace desde el desarraigo, desde extrañar, por eso tiene mucha música argentina también, porque, viste, extrañar como es, viste, la cosa, nada, cuando estás lejos y solo. La infancia en la casa de los abuelos escuchando tango y folclore. Y cuando estás lejos y solo, viste, escuchás un tema de Mercedes Sosa y te largás a llorar, viste. Mi segundo disco se llama Lo que queda de la casa. Es un disco que se hace automáticamente después de separarme, en una situación inversa, porque el primero se hace viajando, esto se hace adentro de una pieza, después adentro de lo que quedaba de mi casa después de una separación y de toda esa división espantosa de bienes que uno hace. Así que es un disco que habla de la separación. Y con Roma empieza a llegar toda la cuestión de Frenesí, que Frenesí un poco habla mucho de mi infancia y demás, y ese ejercicio de decir, a ver, loco, si puedo escribir desde un lugar. Si no, va a parecer que vivo triste, ¿viste? Y desde que nació Roma estoy todo el tiempo feliz. Y tengo que seguir haciendo música, tengo que seguir escribiendo canciones. Pero bueno, ¿y qué vino después de Roma en tu discografía? Bueno, ahora viene Ese Mundo Sin Tiempo, que es un disco que estoy presentando por single, o sea, por tema. Que son canciones mucho más arriba, mucho más felices, si se quiere, también. Y que hablan de eso, o sea, y que la reflexión pasa por otro lado, ya no pasa por mí, digamos. Ya estoy empezando a mirar a mi música sin mirarme el ombligo. Esto que te decía. Es un disco que habla, claro, es un disco que habla de la falta de tiempo y que nada, que se están acotando viste, que con la sobreinformación y demás se están acotando el tiempo para disfrutar de las cosas que nos gustan. En mi caso, se acota el tiempo para disfrutar con mi hija. Yo quisiera estar las 24 horas, ¿viste? Entonces el disco tiene un poco eso. Pero es el primer disco que no habla específicamente de lo que me pasa a mí, ¿viste? El primero que no habla de lo que realmente te pasa, porque era como una crónica de vida lo que hacías. Claro.
Si no, como es una mirada del mundo a través de lo que yo pienso, pero digo, no estoy hablando de las 13 canciones que hice porque me separé o de las 10 canciones que hice porque extrañaba, digo. Es como mucho, va mucho más allá, me parece. Investigándote, por llamarlo de alguna manera para poder hacer esta nota, me topé con un tema en particular que es He-Man. Como madre pensé en mi hijo, que debe tener unos pocos menos años que vos, y en su infancia. ¿Cómo se te ocurrió escribir He-Man? ¿Qué es la imagen de tu mamá? Sí, en realidad... ¿De tu niñez? Claro, en He-Man hay 4 estrofas. En la primera la nombro a mi vieja, que era la que me iba a hacer dormir y a espantarme los monstruos. Sí. La segunda lo nombro a mi viejo, que es el que volvía de viaje y me traía siempre un juguete, pero siempre y cuando yo le dé un beso. Pues, no va a llegar para negociar juguetes por besos. La tercera estrofa habla de mi abuela, que era la que cuidaba el jardín, su jardín tan preciado, y los jazmines y demás. Y la tercera habla de mi abuelo, que era el que volvía de trabajar también silbando alguna canción de Cafrune, por ejemplo. Y sí, está como ahí redactada. El disco habla un poco de eso. Arranca con un tema que se llama Mantecol, que habla de esa casa, específicamente de ese patio. Y bueno, He-Man era el personaje de la gente de mi generación, era el superhéroe que teníamos al alcance. Nosotros mirábamos Canal 13 de 4 a 6 de la tarde, que es cuando nos pasaban, era la posibilidad de ver los dibujitos, porque no había cable. Seguro. Y ahí aparecía He-Man. Yo percibo que sos dos cosas: un perfeccionista, un señor muy cuidadoso de todos los detalles musicales, de estética, gráficas en tus discos, que sos de esos, casi te diría, obsesivos. ¿Me equivoco o no? No, soy un enfermo, sí. Terriblemente obsesivo y... Tiene que ser perfecto. Sí, sí, es bastante atormentador, pero... Lo es. Pero sí. Hay una anécdota en tu vida que a mí me pareció maravillosa. Yo sé que la has contado, estás aburrido de contarla, pero creo que merece que la recordemos para aquellos que tal vez no la conozcan. ¿Qué pasó un domingo muy tempranito, que estabas tratando de entretener a Roma, a tu nena, y dejar dormir a tu pareja, y de pronto cantaste Un día en la vida de los Beatles? Bueno, sí, yo me levantaba todos los domingos, a veces me acostaba tarde porque venía de tocar, pero bueno, Dani tenía que dormir porque ella es la que más tiempo pasa con Roma, y Roma se levanta muy temprano, así que me levantaba a tratar de entretenerla, y nuevamente, lo único que sé hacer es tocar la guitarra, así que la entretenía de esa forma. Y filmé un videíto mientras estaba tocándole un tema de los Beatles con unos anteojos de John Lennon para taparme la cara de dormido nomás, y lo subí a Instagram, y me apareció un comentario de Geoff Emerick, que es el ingeniero histórico de los Beatles, un viejo que murió hace 2 meses, 3 meses atrás, un tipo que escribe libros de sonido porque es una especie de gurú de la ingeniería de sonido, y nada, yo soy muy fanático de los Beatles, vengo de ver a Paul McCartney ahora hace poco y de llorarme la vida. Y bueno, apareció un comentario del tipo y como no puede ser, imposible. Y entré estuve como 1 hora tratando de ver si esa cuenta era realmente de él. Porque además tenía 80 y pico de años. Y sí, efectivamente, era él que me había dado el ok a la versión de John Lennon. Que lo raro que también que es una persona que no escribía mucho en las redes, supongo que por una cuestión de edad y demás, que no hacía muchas notas, que no nada. Y bueno, la magia de los hashtags, ¿viste? De internet. Sí, alguien lo posteó para que llegue a él. Seguro. Así que bueno, mi voz de dormido, tratando de imitar a John Lennon y tratando de que Roma se entretenga un poco, llegó mucho más lejos de lo que pensaba. Sí, que muchas veces que sí canté un poco mejor y que estaba mejor presentado y demás. Así que nada, mágico.
Tengo esta foto, yo vi el video es una ternura. El video es una ternura cuando se le cae el juguetito y ella te mira como diciendo, papá, deja de cantar y alcánzame el juguetito, y después te mira con amor. Esta foto es un sueño. Esa foto es amor puro. Ay, sí, se me cae la... Mira, bueno, yo soy como muy pesado, estoy todo el día dándole besos. Al día. Antes se dejaba, ahora me corre la cara así, ¿viste? Y ya dentro de poco ya no. Ya le voy a dar vergüenza, ¿viste? Se va a esconder cuando la lleva al boliche y esas cosas que hacía. O papá, déjame en la esquina. Claro, déjame en la esquina. Porque... así que bueno, acá estaba dormida, pobre. La verdad que es difícil soportar un padre como yo, porque soy muy pegajoso, ¿viste? Sos cariñoso. Uno sí. percibe que sos cariñoso, que sos familiero, que sos perfeccionista y una gran espiritualidad en vos. Sí, sí. No sé si tiene que ver con alguna religión en particular o nada, creo que soy bastante agnóstico en cuanto a las religiones, pero sí, trato de... ¿Con alguna filosofía, alguna sí. tendencia, con algo te sentís mejor? Me siento bien tratando de encontrar mi eje en la tranquilidad, en evitar las discusiones, en evitar los conflictos, digamos. Me parece que tiene que ver con eso. Más allá de que, nada, hay mucha espiritualidad también en el arte, ¿no? Seguro. Seguro. Pero pasa por ahí. Qué bueno. ¿Y con la tecnología? ¿Cómo nos llevamos? Bueno, reniego un poco. Lamentablemente me tocó también ser de la generación que nos tocó el traspaso y que sí o sí nos tenemos que adaptar. Pero tiene que ver con... Yo también me siento un afortunado de tener la edad que tengo y de pertenecer a la generación que se tiene que adaptar a todo. No sé si dijimos tu edad, pero... 36. 36 años. 36. Soy de la generación que se tiene que adaptar a todo y eso es maravilloso. Nosotros somos chicos que tuvimos que aprender a usar un celular, a usar las redes. Somos machistas en recuperación porque estamos derribando el patriarcado y tenemos que aprender de esa evolución. Qué bueno. Nos estamos deconstruyendo y está buenísimo. O sea, a mí me encanta crecer y me encanta aprender y creo que es algo que lo voy a hacer toda la vida. Así que hacerlo así a las piñas me parece que es muy interesante y que le hace muy bien a mi generación, digamos, este traspaso, ¿no? Bien, pero hay que acostumbrarse, ¿no? Porque hoy la difusión es a través de las redes. A través de las redes, a través de las redes. Yo tuve que cambiar mucho los conceptos. Yo soy de la época de los discos y sigo comprando discos y demás. Nada más lindo. Pero nada más lindo. Y el disco sí. de vinilo, es cierto. Pero entendí de que es un capricho coleccionista ya a esta altura y que mi música se consume a través del single, que yo creo en el disco como obra conceptual y demás, pero la realidad es que pasamos a hacer temas sueltos en los playlists de Spotify. Entonces, bueno, hagamos música de esa forma. Hice un disco que lo terminé de grabar el año pasado, está terminado y voy por el cuarto tema. Ahora en breve voy a presentar el cuarto tema. Porque así funciona. La gente ya no tiene más, los chicos no tienen más tiempo de escuchar un disco entero. No, tienen tanta información. Los autos ya tampoco tienen claro. La posibilidad de poder escuchar un CD los nuevos. Y el contenido en las redes es muy fugaz y es muy breve. O sea, Instagram a los músicos nos da 19 segundos para mostrar nuestra música, es muy poco. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a ese formato y tratar de que el hecho artístico y que la idea artística no se deforme y poder seguir mostrándolo, aunque sea en ese formato. Contame cuándo es esto, a ver, que yo sé de dónde es. Año 2012. 2012. Ese escenario es de la Bienal. Esta es la Bienal de Arte, esta es la última Bienal que yo toqué. Acá estamos con Los Refutadores, con una banda media alternativa porque Los Refutadores éramos un grupo de 5 solistas que éramos músicos en cada uno de los proyectos de todos. Los Refutadores del Pensamiento. Ajá. Los Refutadores Dolina, claro. Los Cronopios Cortázar. Obviamente exacto. Te gusta nuestra literatura. Mucho, sí, sí.
Los refutadores del pensamiento por Dolina, Sí. por los refutadores de leyenda y por los perezosos del pensamiento. Esto fue en la Bienal, gran escenario, cuando era chico tocar en la Bienal era como la gran oportunidad. Y ganarla. Sí. Y me acuerdo mucho de este show. Bueno, de esa época me acuerdo mucho, viajábamos, tocábamos todos los fines de semana y viajábamos por todos lados. Fue la época de Lleva, de mi primer disco. Yo había vuelto de Europa y me había ido de acá con una idea de la música, viste, de tocar bastante menos, de que no me vaya a ver nadie, de que no me pasen por la radio de nada, y cuando llegué empezamos con este disco y como que cambió todo así medio de golpe y estuvo buenísimo, empezamos a viajar mucho. Bueno, del pasado te llevo al futuro. ¿Cómo te ves en 30 años? Tocando, haciendo música. No sé de qué forma, ni bajo qué formato, ni con qué instrumento, pero haciendo música. No, porque ni siquiera es una expresión de deseo, no sé hacer otra cosa. Honestamente, es lo que hice toda mi vida. Desde que tengo uso de razón y desde que tengo 6 años técnicamente, pero yo desde que me acuerdo. Así no me puedo imaginar de otra forma. Es muy raro pensarme de otra manera. Claro. Chino, tenés talento para conquistar el mundo, para seducirlo con tu música es maravillosa. Y de alguna forma invito a quienes no te conozcan a que vayan y escuchen un tema o todos los temas, porque son todos fantásticos. Yo te agradezco mucho, pero quiero tu devolución. ¿Qué ves cuando ves al Chino Mansutti? ¿Qué veo? Nada, veo una persona enamorada de la vida y muy afortunada de la vida que tiene y de las personas que lo acompañan. Y esto, una persona deconstruyéndose permanentemente gracias a todo lo que me está rodeando. Gracias a mis chicas principalmente, que son Dani y Roma. Así que nada, una persona feliz. Eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias a vos. Placer.